El violín. La auténtica misión del violín es imitar los acentos de la voz humana, una noble misión que le ha granjeado el honor de ser llamado el rey de los instrumentos. Famosos fabricantes de violín, los Amatis. La predominancia de Italia como fabricantes de instrumentos de cuerda duró más de 2 siglos. El primer nombre que se recuerda es el de Andrea Amati, el cremonense fundador de una completa dinastía de fabricantes. Le siguieron sus 2 hijos, Antonio y Girolamo. El hijo de este último, Niccolò, fue el más ilustre de los Amatis. Los Guarneri. Andreas Guarneri, que fue el principal de la segunda gran dinastía de fabricantes de violines, se entrenó con Niccolò Amati y vivió en su casa como aprendiz. Continuaron su dinastía su hijo Pietro, su hermano Giuseppe y su nieto Pietro II. Los violines Guarneri más célebres son los del hijo de Giuseppe Antonio. Stradivari. Antonio Stradivari dice haber sido discípulo de Niccolò Amati desde 1667 hasta 1679. Tal vez empezó como tallador de madera con Amati y posiblemente trabajó para otros, ya que pocos instrumentos sobreviven de esas épocas. Sus violines revelan la influencia de Amati y los más altamente considerados son las 2 primeras décadas del siglo XVIII. A pesar de que el violín se había convertido en la columna vertebral de las emergentes orquestas y óperas de Europa en el siglo XVIII, vino un declive de la fabricación de violines en Italia. A finales del siglo, Francia se había convertido en el centro por excelencia de la fabricación de violines con Nicolas Lupot y François Tort. Después en Londres, David Lipkin y Jaime Granat. El arco que introdujo Corelli hacia 1700 era corto y rígido. El arco de Tartini, 50 años después, era largo y más flexible. El de Tort, desarrollado en el siglo XIX y que se usa todavía, presenta la vara con una incipiente curvatura diseñada para conseguir un gran balance. Variando el método de usar el arco, se obtienen diferentes efectos. El método más común consiste en posarlo suavemente sobre las cuerdas en dirección ascendente y descendente, y a lo largo de todo el arco de un extremo al otro. Los elementos del interior del violín. La piececita cilíndrica llamada alma, colocada de pie por debajo del lado derecho del puente, transmite las vibraciones a la tapa posterior del violín. La tapa anterior está reforzada por el centro y por dentro de la caja una faja de madera llamada barra armónica, que distribuye las vibraciones. Sin estos elementos, la resonancia se reduciría y el tono resultante estaría apagado. La sonoridad del violín. El sonido del violín es brillante y la onda sonora que genera tiene forma quebrada. La muestra de la nota de un la patrón 440 Hz. Las partes del violín. Las cuerdas. Pierden gradualmente su calidez y brillantez, aun si el instrumento no es utilizado frecuentemente. Sufren daños en el entorchado, se pueden quebrar y reventar. Se sugiere reemplazarlas regularmente para asegurar que el sonido del instrumento esté siempre al máximo de su potencial. Las clavijas. Los orificios de los clavijeros, como también las clavijas mismas, deben mantenerse en un punto de ajuste intermedio que les permita mantenerse firmes y no devolverse, pero a la vez
que su manipulación sea fácil. El puente. Este debe permanecer derecho y en forma vertical. A pesar de que se le dé un uso regular y la afinación sea normal, el puente gradualmente se va a inclinar hacia adelante o hacia atrás. Las cuerdas, al ser afinadas, jalan el puente y lo inclinan en dirección al diapasón. Esto será menos grave si se aplica grafito en las muescas del puente cada vez que se cambie una cuerda. La cejilla. Identifique que las cuerdas tengan una altura apropiada, de tal manera que al poner los dedos no estén tan altas que le generen esfuerzos innecesarios, ni tan bajas que la cuerda golpee el diapasón. Otras partes del violín. El botón y la barbada o mentonera, el tiracuerdas y cordal, las Fs y el diapasón, hecho de ébano o palo de rosa. Se pega sobre el cuello. También tenemos la cabeza voluta, el cuello, las tapas, los aros y los afinadores. Las partes del arco del violín, que son tornillo, nuez, protección en cuero, entorchado, talón, la mitad, las cerdas, la varilla, la punta, la cabeza y la puntera. Los aditamentos del violín. Tenemos el estuche, el humidificador, cuerdas de repuesto, pastilla, sordina, brea, trapo de limpieza, soporte, entre otros. Tipos de violines. El violín de concierto. Fue reconocido por su versatilidad y expresividad en la época de apogeo de la música instrumental. Tomó el liderato desde el periodo barroco como el instrumento de virtuoso par excellence. El violín de jazz. Uno de los primeros grandes violinistas de jazz fue Eddie South, un músico negro de formación clásica que había creado un popular grupo de baile en Chicago. Cuando emprendió una gira por Europa, descubrió el violín al estilo gitano en Bucarest. Retornó al mundo del jazz de Chicago a finales de la década de 1920. El violín folclórico. El violín se utiliza en la música folclórica de casi todo el mundo. Los violinistas folclóricos no siguen las convenciones de los intérpretes de orquesta, en cuanto que no sujetan siempre el violín contra la barbilla. El violín eléctrico. Carece de caja de resonancia y tiene el cuerpo macizo, con una serie de pastillas que transmiten el sonido a un amplificador. Es capaz de producir muchas sonoridades novedosas y varios intérpretes y compositores de vanguardia han experimentado con el instrumento. Uno de los principales violinistas eléctricos es Jean-Luc Ponty, quien, además de trabajar con músicos como Frank Zappa, ha producido sonidos hasta hoy nunca oídos. Virtuosos del violín del siglo XX. Franz Kreisler, Jascha Heifetz, Joseph Szigeti, Ginette Neveu,
hubiera sido sin duda reconocida como una de las mejores intérpretes de su generación si no hubiese muerto en un accidente de avión a la edad de 30 años. David Oistrakh, Yehudi Menuhin, Isaac Stern, Isaac Berlin. Los conciertos de violín por Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn, Johannes Brahms, John Sibelius, Edward Elgar, Alban Berg, Piotr Tchaikovsky, Sergei Prokofiev, Dmitri Shostakovich, Alfred Schick. Entre los maestros del pasado se encuentran Nicola Matteis, Arcangelo Corelli, Francesco Geminiani, Giuseppe Tartini, Niccolo Paganini, Henry Button, Henry Wieniawski, Joseph Joachim y Pablo de Sarasate. Famosos del violín actuales: Joshua Bell, Nicola Benedetti, Sarah Chang, Andy Rieu, Janine Johnson, Annie Sophie Muller, Hilary Hahn, Julia Fisher, entre otros. Las técnicas de violín: el vibrato, slides o glissando, sul tasto, sul ponticello. Trémolo, pizzicato, Bartók pizzicato, cuerdas dobles, armónicos naturales y artificiales, salto de arco, mutes, apoyaturas, rasgueo, entre otros.
Los cuidados del violín. Para evitar perder la curvatura del arco, se debe aflojar completamente las cerdas al guardarlo. Se debe limpiar el violín y el arco después de su uso para evitar que se le pegue la brea. Si las cerdas se estiran demasiado, el tornillo del botón eventualmente va a dejar de ajustarlas correctamente. No esforzar el tornillo más de lo necesario. Las cerdas se encogen en condiciones secas y se extienden en condiciones húmedas, por lo que se debe hacer el cambio tomando en cuenta el clima local. Evitar tocar las cerdas con las manos para evitar que se ensucien y se vuelvan ineficientes. Accesorios de limpieza y mantenimiento preventivo. Un paño suave, vaselina, aceite de almendras, barsol, alcohol, granos de arroz crudo, crema brilla metal. Gracias.